¿Qué tal, mister? Preguntarte un poco cómo llega el equipo hablando de bajas, jugadores entre algodones, cómo lo tenéis un poco. Bueno, pues un poco justos en cuanto a la recuperación de algunos. Vamos a ir viendo porque nos queda un entrenamiento mañana, quedan casi más de 48 horas todavía de cara al partido y en 48 horas los organismos dan muchas vueltas, ¿no? Pero tenemos ahí entre algodones a Dani, a Chris, a Stanis y alguno más, Aric. Pero bueno, vamos a ver si en estas 48 horas somos capaces de recuperar a la mayoría, ¿no? Algunos tienen muy buena pinta y otros están muy justitos, vamos a ver. Unos son golpes, que los golpes son dolorosos pero puedes aguantarlos, y otros están saliendo del proceso fibrilar, así que tenemos que valorarlo. Es que con 48 horas es complicado todavía decirte exactamente quién sí, quién no. Por cerrar, al menos por mi parte, el partido del otro día contra el Leganés, ayer Dani Calvo, en una entrevista con unos compañeros, decía que en primer tiempo contra el Leganés se hicieron un par de cosas mal, que ya lo habéis visto en el análisis y que está solucionado. ¿Qué cosas que hizo mal el Oviedo en esos Bueno, primeros me gustaría que estuvieran solucionado todas las cosas que se ven en el vídeo y que queremos arreglar, pues estuvieran solucionadas, ¿no? Bueno, lo que sí tratamos es a los problemas darles soluciones, eso sí, y creo que es fundamental, ¿no? No valen los estereotipos del fútbol es así, estas cosas pasan, hay que ser más fuerte aquí, hay que ser fuerte en las áreas, sí, eso está muy bien, pero todo eso es muy grueso, y nosotros nos corresponde ir al análisis de por qué pasan las cosas, ¿no? Y bueno, pues vimos algunas situaciones que no nos gustaron esos primeros 20 minutos y luego a partir de la expulsión pues también creo que cuando estás atacando un bloque bajo y con tanta acumulación de jugadores, ¿no? La superioridad a la hora de atacar no se ve mucho, por desgracia. Tienes que hacer tú que se note, ¿no? Tienes que hacer tú que se note, y nos costó en algún caso aún así, joder, viendo el partido, pues hombre, perder era un castigo tremendo, pero ahí está, ¿no? Seguramente algún día con muy poco terminaremos ganando, ojalá que no sea así, que todos los días tengamos que hacer mucho y hagamos mucho y ganemos muy bien, pero el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Que a veces vienen rachas en las que te cuesta un poquito más hacer que el balón entre o hacer que no entre en tu portería, ¿no? Estamos en la liga entre los que más ha tirado y entre los que menos le han tirado, y sin embargo llevamos 0 goles, 1 punto. Bueno, tenemos que sacarle rendimiento, pero lo que sí que no nos puede es confundir de cuál es el camino y de qué camino tenemos y de cuál es la vía que debemos de seguir. Le preguntaba por el estado físico de los jugadores, no sé cuál es el anímico. Después de los 2 primeros partidos, que el resultado seguro que no fue el esperado. A ver, cuando empieza la semana está todo el mundo un poquito más dolorido, pero según van pasando los días hemos intentado poner las cosas en contexto, ¿no? Mira, por ejemplo, les hemos hablado del Aston Villa, que el año pasado en la jornada 4 estaba en descenso en la Premier, y en la 38 jugó la Champions y hizo muchísimas cosas, quedó campeón de Europa League, y era una especie de símil para entender que no siempre las cosas empiezan como tú quieres. Yo hubiera querido empezar ganando, sin duda ninguna, pero sí que es verdad que hay que tener un poquito de la certeza de que el camino es el correcto y de que estábamos haciendo más cosas bien que menos bien, ¿eh? Pero hasta ahora pues se han impuesto un poco las que menos bien hemos hecho y tenemos que hacer que eso se dé la vuelta, ¿no? Por tanto, con esa intención vamos el sábado a Albacete, con la intención de darle la vuelta y de que nos salgan bien las cosas. Por tanto, también digo que desde el estado anímico el fútbol no da para llorar mucho ni estar limpiándose los mocos constantemente. El fútbol es resetearte para la siguiente, pero vaya bien o vaya menos bien. Especialmente cuando va menos bien, que no ha ido muy bien, reseteate para estar lo más arriba posible, que el fútbol no espera nunca. ¿Qué tal, míster? De cara al sábado, bueno, solo hiciste una variante en el 11 inicial de un partido para otro. No sé si planteas más cambios, sobre todo porque eso, la pelota no acaba de entrar y parece que hay rendimientos de futbolistas que están por debajo de lo esperado. Bueno, los cambios, cuando uno tiene un equipo con una determinada plantilla, siempre piensas en algunas posibilidades, o en las posibilidades que tienes, las variables que puedes mover. También las lesiones te empujan a veces a esas variables. Yo no soy un entrenador que se cierre a un 11 y nada más.
¿no? Es cierto que puedo tener a veces dentro de los equipos 2, 3 jugadores que juegan más, pero no yo, como cualquier técnico, ¿no? Pero el resto tiene que estar la plantilla viva y preparada, ¿no? Y yo creo que la plantilla nuestra está muy igualada en cuanto a nivel y tenemos que intentar sacarle rendimiento. Entonces sí que caben posibilidades de que pueda haber cambios, pero hay que darle una vuelta. Me quedan 48 horas, tengo una idea en la cabeza, pero hay que matizarla y sobre todo ver con qué jugadores puedo contar. Mister, yo preguntarte un poco por el rival, el Albacete, ¿qué partido te esperas tú ahí? ¿Va a ser el primero fuera de casa? Y sobre todo eso, bueno, ¿qué rival esperas? Pues te voy a decir, es que el Albacete no lleva puntos, pero en mi opinión tiene un muy buen equipo. Han hecho una plantilla muy competitiva, juega un sistema complicado con los 3 centrales, aunque a veces lo ha variado, pero tiene jugadores ahí de nivel, jugadores con experiencia no solo en segunda, sino en primera. Entonces me da que también pues está un poco en las circunstancias que nosotros, ¿no? Que el arranque no ha sido el que ellos pretendían, pero que la sensación que tenemos es que es un equipo con potencial para pelear por cosas, ¿no? Entonces me espero un partido complicado, difícil. Efectivamente, lo que espero es que bueno, pues este inicio de los dos, pues a lo mejor a nivel de confianza no va a ser el mejor partido en cuanto a que veas 2 equipos plenos de confianza con 6 puntos y llenos de esa sensación de que te están saliendo las cosas bien, pero sí 2 equipos que saben lo que quieren jugar, que tienen clara la idea y que hacen muchas cosas bien. Entonces yo creo que va a ser un partido muy complicado, difícil, y además parece ser que va a hacer un poquito de calor también. Nosotros estamos menos acostumbrados, pero bueno, da igual, el calor va a ser para todos, entonces nos tendremos que adaptar, vaya, básicamente, y tendremos que intentar hacer un buen partido, porque no nos queda otra, porque además va a ser así todos los días. Y quería preguntarte también algo en clave de mercado, que ya quedan muy pocos días. Se hablaba estos días de Raba, ahora Iker Luque. Preguntarte cuántas incorporaciones esperas, si crees que va a llegar 1 o 2, y para qué posiciones, y también si esperas alguna salida. No, ni siquiera pongo atención en eso porque no es mi labor. Yo hablé con la dirección deportiva ya de muchos temas y tenemos ahí varias situaciones que pueden salir por mercado, ¿no? Y tanto en entradas como en salidas, sobre todo si hubiera alguna salida, lo que sí yo siempre voy a poner a los que tengan 100% la cabeza centrada, ¿no? Porque en estos últimos días de mercado es muy complicado, con tanto rumor alrededor de los jugadores, alrededor de los representantes, de los entornos, es que los vuelven locos a los jugadores y es muy, muy complicado. Es muy complicado. No somos capaces nadie de aislarles, no somos capaces de que esta situación de alguna vez se acabe y seamos capaces de empezar la competición realmente ya con los jugadores que van a pertenecer a tu equipo, con los que ya han llegado. Es una auténtica locura que nos toca vivirla, que la hemos aceptado, pero que en estos últimos días se hace muy complicado. Por tanto, intento estar centrado en lo único que puedo hacer, que es entrenar a mis jugadores, especialmente a los que sé que tienen el 100%, 110, porque todavía puede haber entradas y salidas. El número y la posición, complicado de poderte contestar porque cualquier cosa puede pasar ahora. Buenas, Julián. Quería preguntarte por los planes de partido, porque vivimos ahora 2 partidos en casa consecutivos, con 2 planes de partido que tenían que ser el llevar un poco la manija y intentar romper la portería contraria. Uno por lo que fue, por el bloque bajo del Granada, y otro por las circunstancias de quedarse con 10 el Leganés. Pero ahora esta película cambia. ¿Cuánto ha tenido que intervenir Julián Calero en los 2 partidos y cuánto esperas que pueda cambiar ese plan de cara al Albacete? Los entrenadores tenemos mucho que hacer durante los partidos en el pre, porque somos los que planteamos la idea de qué poder hacer para intentar superar a tu rival. Durante el partido, porque la dirección de partido es muy importante, porque como has dicho antes, pasan cosas, a veces hay un bloque bajo, a veces hay un bloque alto, a veces hay lesiones, a veces hay expulsiones. Entonces, en la dirección de partido también intervenimos mucho los entrenadores, intentando tomar decisiones lo más acertadas posibles. Que a veces nos equivocaremos, claro que me equivoco, por supuestísimo, porque soy humano y porque puedo equivocarme, pero voy a intentar equivocarme lo menos posible en la dirección de partido. Y luego en el postpartido también es muy importante el entrenador para entender qué ha sucedido, si las cosas han ido como tú querías, y si no han ido como tú querías, ¿cuáles han sido los motivos para que eso pasara, ¿no? También teniendo en cuenta que tenemos un rival. Por lo tanto, me espero que con los entrenadores y el nivel de entrenadores que hay en segunda división, que es altísimo, al nivel de primera división, yo que he podido ver las dos, al nivel en cuanto a capacidad de plantear cosas, espero que el Albacete nos va a plantear muchas dificultades y vamos a tener que intervenir
Pero también os digo, lo más importante no somos los entrenadores, somos los jugadores. Si los jugadores, por eso digo que hay que poner a los 11 que tengan la cabeza metida, a gente que esté muy por la labor, ¿no? Y que ya una vez acabada esta jornada podamos ya estar los que vamos a estar hasta el final, o por lo menos hasta diciembre, hasta el siguiente mercado. Entonces, pues claro, me espero un partido difícil, me espero un partido en el que vamos a tener que hacer muchas cosas y que va a ser pues muy competido, muy competido. Buenas, míster, ¿qué tal? De momento en nuestros dos partidos hemos visto a Reina muy cerca de la base, más en doble pivote. El año pasado jugó, tenemos un poco también el debate, yo creo que incluso los propios entrenadores, si media punta, medio centro. ¿Tú lo ves más como un pivote clásico o crees que puede aportar más de media punta o depende también de las circunstancias? No es ni un pivote ni media punta para mí, ¿eh? Para mí es un área. No le traemos de 6 en ningún caso para que sea un 6 puro, sino para que él pueda ser capaz de, en ese área, aparecer cerca de tus centrales, pero también aparecer cerca de área. Pero él no es media punta. Los medias puntas tienen el don de sobrevivir en la acumulación de jugadores, y de moverse y de flotar en esas situaciones. Él no es ese tipo de jugador, es un jugador llegador. Por tanto, no es media punta, es un 8. Es un 8, para que nos hagamos una idea, es un 8 que circunstancialmente te lo puede hacer de 6 y también circunstancialmente te lo puede hacer de 10. Pero ese 8 de recorrido, de llegada, de poder hacerte cosas en ambas áreas, poder darte creación de juego. Entonces, creo que tengo que explotar eso, ¿no? Esa capacidad de ocupar mucho campo y de tanto venir a recibir como a llegar. Pero claro, hay circunstancias como el otro día. Claro, la gente dice, es que vino mucho a recibir, no es que viniera mucho. ¿Sabes qué sucedía? Que como el Leganés nos entregó el campo, a poco que dieras 3 pasos para atrás ya estabas contra su línea, y espacio entre líneas había muy poco porque ellos no concedían ese espacio entre líneas. Entonces, la realidad es que ahí es donde le costaba quizá un poquito más, o nos costó, no a él, sino a todos, nos costó un poquito más esas situaciones intermedias, ¿no? Porque quizá no tenemos ese tipo de jugador ahí, como he dicho, entre líneas, ¿no? Entonces, pues bueno, al final lo voy a usar de muchas cosas, y lo que sí que quiero es que un jugador sea importante, esté en la posición que esté. El otro día vimos esta semana que insiste mucho en el equipo con balón. El Albacete las 2 últimas temporadas es de los equipos más reactivos, que esperan más al rival. ¿Te esperas un Albacete que dé la iniciativa? Y en ese caso, ¿qué tiene que mejorar el Oviedo? Bueno, el Albacete tiene jugadores para muchas cosas, ¿eh? Es capaz, en sus resortes que tiene como equipo, es capaz de esperarte y poder contraatacar porque tiene gente con velocidad, pero también te ataca muy bien. Un equipo que tiene buenas bandas, que tiene buen juego interior, y que tiene cosas interesantes. Entonces, bueno, yo creo que no sé cuál es su plan de partido, tampoco lo voy a desvelar porque no lo sé. Me imagino algunas de las cosas que pueden hacer, igual que ellos también se imaginan algunas de las que podemos hacer. ¿Para nosotros es importante el balón? Sí, pero también es importante, cuando no lo tenemos, defender bien. Y cuando haya fases donde tengamos que defender de manera fuerte porque tu rival ha cogido la iniciativa con balón, pues que no nos duela y que entendamos que eso también forma parte del fútbol. También forma parte del fútbol defender bien cuando no tienes el balón. Y hay veces que hay periodos más largos de los que tú quieres, pero que tienes que saberlos dominar. Lo importante es qué haces después de perder, qué haces después de robar, para que todo pueda encajar, ¿no? Entonces, nos planteen lo que nos planteen, tenemos que estar preparados para ello. Buenas, míster. Preguntarte, el Oviedo, en la poca probatura que hemos tenido de mes largo que lleváis de partidos entre pretemporada y temporada, donde más ha sufrido es contra defensas de 3, ya sea en la presión o luego cuando atacaban. ¿Es algo que habéis trabajado? Lo hemos trabajado durante estos días también, no estos días, sino las semanas anteriores, que sabíamos que nos enfrentábamos a equipos, uno que hacía línea de 3 con un mediocentro, que era Granada, y otro que ya partía con la línea de 3. No es que nos haya costado más, es que, como habéis visto, hemos dominado los partidos, hemos generado, hemos tenido, pero no hemos acertado. Si hubiéramos acertado, pues a lo mejor decíamos, yo incluido, ostras, pues se nos da bien atacar a una línea de 5, pero lo cierto es que no hemos acertado, ¿no? Y eso hay que analizarlo. Y yo no estoy aquí para justificar nada, estar constantemente poniendo excusas. No ha funcionado esto, yo soy responsable. ¿Qué puedo hacer para que esto funcione, no? Pues vamos a ver
qué podemos hacer o qué no hemos hecho los días pasados ante ese tipo de estructura defensiva, que podamos esta vez hacerle más daño y sobre todo tener un poquito más de acierto, ¿no? En eso estamos y por supuestísimo que lo trabajamos semanalmente porque tenemos nuestras sesiones de modelo de juego, pero también las que tenemos para el plan de partido, incluido con el modelo, ¿no? Y ahí siempre añadimos lo que creemos que es las líneas básicas que tu rival también te pone para competir contra ti. El Albacete en concreto tiene un jugador, Fran Gámez, que es un lanzador de saques de banda bastante potente. ¿Lo habéis estudiado eso o se estudia igual que un saque de córner? Claro que hay que prepararlo también, sí, porque no es lo mismo. Aunque parece una misma acción, no es la misma, no es igual, ni mucho menos. Sabemos que Fran es un gran sacador, la pone en la otra portería, pero yo creo que lo que mejor tiene Fran, que eso lo tiene muy bueno, son otras cosas, que es un lateral largo, que tiene recorrido, que tiene experiencia, yo creo que tiene muchas más cosas, ¿no? Pero sí, claro, esos son los detalles que son importantes dominar para saber por lo menos qué vas a hacer en ese tipo de situaciones, ¿no? Pero sobre todo cuando te ponen un balón, no es el primer contacto, sino lo que pasa alrededor, ¿no? Cuando te ponen un balón de ese estilo. De hecho, nosotros también lo intentamos. ¿Y qué sucede después, ¿no? Y la incertidumbre que puede generar. Pero claro, sí, tenemos todos esos detalles los tenemos que estudiar, pero también te digo, como entrenadores, no hay soluciones para todos los problemas que te pone un rival. Tú tienes unas soluciones estanco y estándar, y a partir de ahí muchas soluciones son de los jugadores a partir de una estructura, porque si no sería imposible, no tendríamos horas para poder entrenar todos los detalles de todo el mundo, de todos los equipos. Y es más también, es que no hay dos situaciones iguales nunca en el fútbol. Las hay parecidas, pero no iguales, ¿no? Entonces nos toca ir a los cajones grandes, y dentro de los cajones grandes los detalles que creemos que son más importantes dentro de cada equipo. Yo quería preguntarle por Luka Ilić, sigue al margen, no sé si es por lesión, si por su situación personal, no sé si hay alguna novedad en los últimos días. No, en principio es por la situación personal que tiene en cuanto al club y bueno, pues estamos esperando a que acabe el mercado, si queda o si no queda, para poder saber exactamente qué hacer, pero a día de hoy evidentemente no está entrenando con el grupo precisamente porque es una de las posibilidades de salida. Hola Julián, quería preguntarte por Aldasoro, que lo recuperas para esta cita. Es uno de los jugadores que más experiencia tiene precisamente en la segunda división. ¿Cuánto de importante es para ti? ¿Qué rol puede tener en el equipo? ¿Cuál es la mejor posición que le ves también dentro del campo? Aritz es un jugador importante porque nos da resortes diferentes, ¿no? También tiene mucho recorrido, pero es muy capaz de hacerte de 6 y de 8, ¿no? A partir de ahí la llegada a área no es lo más poderoso, pero sí es un jugador capaz de llegarte, ¿no? Y sobre todo abarcar mucho campo y tener carácter. Él nos da el carácter que a lo mejor a otros tienen un poquito menos, él tiene ese punto de carácter, otros a lo mejor tienen un poco más calidad, él su calidad, que es más que suficiente, la adapta al bien del equipo. Yo creo que conmigo personalmente creo que lo fichamos para que sea un jugador entre los centrocampistas de los que participe mucho. Y luego tiene otra cosa muy importante para mí, que es su polivalencia. Ya visteis en el último partido de pretemporada usar de lateral, lo podría usar de banda en caso de una necesidad o de una circunstancia, le puedes utilizar de 6, de 8, y si me apuras también le puedo usar de central, menos de portero, que no le veo. De lo demás es el típico jugador de plantilla que te da muchas soluciones. Julián, un poco en la línea de la pregunta de Nacho de antes con Reina, te la hago con Villahermosa. ¿Más 8 o más 10? ¿Lo estás utilizando más en la media punta? No, Villa ha sido siempre 6, fíjate. O sea, Villa en su histórico ha sido más 6 que otra cosa. Lo que pasa que como tiene esa sutileza y esa forma de moverse, a veces te da la sensación de ser un 10. Él se mueve peor como 10, pero no porque no tenga capacidad, sino porque probablemente sus condiciones de 6 y de 8 le dan más espacio y a partir de ahí él arranca mejor. Entonces, bueno, se puede mover en las 3 posiciones, pero creo que tanto de 6 como de 8 o de 10 se mueve mejor. ¿Está confeccionada entonces la plantilla, ahora que se queda Mingo, con 4 delanteros, más confeccionada para el 4-4-2 entonces? Bueno, está confeccionada para poder variar, eso sí, para poder variar y poder hacer un 4-4-2 o poder hacer un 4 o un 5-3-2,
o un 4-2-3-1 con 2 puntas, 1 y 1, sí que nos da riqueza, que es de lo que se trata. Y luego el sistema, siempre lo he dicho, no es en absoluto lo que me preocupa, sí el modelo, la idea, qué es lo que quieres hacer. Y luego, si tenemos 2 delanteros, eso no me preocupa mucho. Lo que me preocupa es qué idea tienes tú para atacar a tu rival, qué idea tienes tú para defender a tu rival, ¿no? Y a partir de ahí, dependiendo de lo que juega el rival, con qué sistema y con el que tú quieres contrarrestarle, pues entonces buscamos los detalles. Y lo último por mi parte, antes comentabas que este cierre de mercado vuelve un poco locos a los futbolistas. Hace poco te mojaste con el futuro de Reina, que está teniendo equipos interesados. ¿Cómo le ves en este tramo final? Bueno, pues cómo le voy a ver, por lo que he dicho, que hombre, pues todos tienen sus cabezas y sus entornos y no son situaciones sencillas, porque todos somos personas, somos humanos. Entonces yo entrenando le he visto bien, él es un chico muy implicado, que lo da absolutamente todo y bueno, pues las situaciones externas le afectarán como me afectan a mí, como te afectan a ti si hablan de ti. Si de ti hablaran en la prensa, te aseguro que tú y tu entorno familiar pues tendríais una incertidumbre, porque, joder, ¿por qué dicen esto? ¿O por qué dicen aquello? O fíjate lo que están diciendo, ¿no? Eso es absolutamente inapelable que es así, ¿no? Entonces, pero dentro de eso, pues vamos a intentar que tenga la cabeza lo más centrada aquí y que intente abstraerse de algo que no depende de él, directamente. Los jugadores tienen que dedicarse a entrenar y a jugar. Para eso, para otras cosas ya hay representantes, para darte cariño está la familia, para darte soporte estamos los entrenadores, para darte seguridad está tu club. Cada uno tenemos un papel y el jugador su papel es entrenar y jugar, ese es su papel. Pero a veces nos afectan todas esas cosas. Vamos a ver cómo está para que podamos contar con él y con su cabeza al 110%.